inmediatamente, por lo que el argumento de la pandemia por sí misma resultaría insuficiente, requiriéndose siquiera antecedentes de infección. Incluso la conjunción de diversas dolencias respiratorias o cardíacas o diabetes o hipertensión también sería un argumento insuficiente por sí mismo, siempre y cuando las mismas se puedan tratar por el área de salud del centro penitenciario y o nosocomio, por un nosocomio especializado, lo cual puede ser evaluado por una junta médica respectiva, argumento que también podría regir incluso frente a la población carcelaria mayor a 60 años, siendo por los últimos informes médicos que las personas de mayor vulnerabilidad para ser contagiados desde ya tener complicaciones en su salud. Sin embargo, para nadie es un asombro que no todos los centros penitenciarios gozan o tienen un buen y acondicionado centro de salud internamente o unas adecuadas y sanitarias condiciones de salubridad, higiene, infraestructura, equipo, logística o personal médico capacitado. Pero estando ahí instaurados se presume que gozan de todo lo antes señalado, que es completamente funcional y operativo para el tratamiento de cada interno recluido de su libertad, a pesar de mostrar realidad signifique todo lo contrario, por lo que se ve en los reclamos de los mismos internos. La sociedad misma, el protestado, el colectivo en general hace pensar que no todo es del todo correcto. ¿Cómo debería enfocarse el habeas corpus frente a la actual pandemia? Pues a nuestro parecer podemos partir del plano fáctico y luego al plano particular, a fin de solicitar el habeas corpus preventivo, para lo cual brindamos los siguientes datos. Pese a tener el área de salud y o protocolos establecidos, la tasa de hacinamiento penitenciario sobrepasó sus límites, siendo necesario el distanciamiento social a efectos de prevenir la infección por el COVID-19, lo cual es una tarea pendiente del Estado. Que fácticamente la tasa de contagios de tuberculosis, VIH y otras es mayor en centros penitenciarios conforme datos presentados por la Organización Mundial de la Salud. Que la epidemia del COVID-19 también ataca al personal sanitario, haciendo más difícil el cumplimiento de las labores de dicha área de salud penitenciaria. Que los nosocomios especializados también pueden verse sobresaturados, por lo que sería un tema de prevención de salud pública el prevenir el contagio entre los reos. En esa secuencia, el habeas corpus en estos casos debería enfocarse desde nuestro punto de vista en solicitar al Estado peruano que se brinden las condiciones necesarias de salubridad y de distanciamiento social, incluyendo los establecimientos penitenciarios, en solicitar al INPE tener un plan de contingencia mediante el cual se asegura la operatividad de su área de salud y prevención de su personal sanitario. Únicamente en nuestra posición procedería la liberación del interno privado de su libertad al evaluarse un aspecto particular del mismo y previa opinión médica, real, convincente, especializada, certera y consecuente al pedido. En ese sentido, lo que el sistema penal estaría obligado a hacer es brindarle al privado de su libertad las condiciones necesarias para preservar así el funcionamiento adecuado del área de salubridad. Tarea aún pendiente, pero a mi parecer sí es amparable mediante el habeas corpus al preservar el derecho a la salud del interno. El habeas corpus correctivo y hacinamiento penitenciario. El especial del presente mes aborda la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 05436, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus interpuesta por una persona privada de su libertad y por tratamiento irrazonable y desproporcional de las condiciones que cumplía su condena, y se declaró un estado de cosas inconstitucional respecto a la situación de hacinamiento en las cárceles a nivel nacional. Así se desarrolla la relevancia del habeas corpus correctivo, la técnica del estado de cosas inconstitucional y su incidencia en la problemática penitenciaria actual. El estado de emergencia y los derechos restringidos. En la Constitución, en su artículo 137, establece que este régimen de excepción en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida y la nación, y que en esta eventualidad pueden restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito en el territorio. Asimismo, este régimen, desde un punto de vista internacional, está regulado convencionalmente en dos tratados internacionales,
en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Al respecto, debemos precisar que los mencionados tratados internacionales, estando lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución, tienen rango constitucional y forman parte del derecho nacional, por lo que deben interpretarse sistemáticamente. El habeas corpus y su ámbito de protección. El habeas corpus está consagrado en el artículo 200 de la Constitución, como ya lo mencionamos anteriormente. Este procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. A su vez, el artículo 25 del Código Procesal Constitucional enumera el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual, siendo que en el inciso 1 se tiene que conforman la libertad individual, la integridad personal y el derecho a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos, humillantes ni violentados para obtener declaraciones. Por otro lado, el inciso 17 del mismo artículo menciona el derecho del detenido o el recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la FORE. En tal sentido, el proceso constitucional de habeas corpus tiene por finalidad proteger el derecho de la libertad individual y derechos conexos frente a una violación o amenaza de violación y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena. Procesos de habeas corpus mediáticos interpuestos en el actual Estado peruano. En la coyuntura nacional se han interpuesto múltiples habeas corpus a favor de personalidades mediáticas, con informes disímiles que nos llevan a la reflexión acerca de qué manera deben ser interpuestas estas demandas, a fin de cautelar la integridad y la salud de una persona privada de su libertad en tiempos de propagación del COVID-19. No debe perderse de vista que aun cuando la población se encuentre con el ejercicio de sus derechos constitucionales restringidos o suspendidos debido al actual estado de emergencia, ello no quiere decir que no existe un control constitucional sobre cada caso particular, especialmente debido a la coyuntura sobre el contenido constitucionalmente protegido que es el derecho de la libertad.